El asesino convicto se encuentra ahora mismo dentro de una celda de una prisión de California, separado del mundo exterior por muros de concreto, puertas de acero y décadas de silencio. Sin embargo, las palabras que acaba de pronunciar detrás de esas rejas han enviado una nueva ola de miedo a ambos lados de un caso de asesinato que se ha negado a morir. Él estaba allí esa noche detrás del volante, cuando los disparos atravesaron la oscuridad y la metralla golpeó su cráneo. Y él fue el hombre que permaneció junto a su amigo moribundo, mientras dos neumáticos dañados luchaban por sacarlo de la escena. Durante casi 30 años se negó a explicar lo que vio, lo que sabía, o lo que creía que sucedió en esos momentos finales. Pero ahora, solo unos días antes del juicio más importante, jamás relacionado con el asesinato de Tupac Shakur Suge Knight, finalmente ha vuelto a hablar, y lo que surgió no fue la confesión que muchos esperaban. Más bien sonó como una advertencia. Durante años casi todo el mundo asumió que Knight se llevaría sus secretos a la tumba, y desde su perspectiva, había poderosas razones para permanecer en silencio. Ahora tiene 61 años, y está encarcelado en el centro correccional Richard J. Donovan, cerca de San Diego, cumpliendo una sentencia de 28 años, derivada de la muerte de Terry Carter, en 2015, en un estacionamiento de Compton, lo que significa que la perspectiva de regresar a la vida ordinaria sigue siendo inimaginablemente lejana. Knight tiene pocos incentivos obvios para reabrir una historia que lo ha seguido durante 3 décadas, particularmente cuando cada frase que pronuncia puede ser examinada, cuestionada e interpretada por fiscales, abogados, defensores, periodistas y personas que han pasado años buscando respuestas. Sin embargo, durante la primera semana de agosto de 2026, Knight cogió el teléfono y concedió una entrevista a ABC News, provocando una sacudida en la sala del Tribunal de Las Vegas a medida que se acercaba la selección del jurado en el caso de asesinato contra Dwayne "Keffe" D. Davis, el ex líder de los Southside Compton Crips, acusado de orquestar el tiroteo desde un vehículo en 1996 que mató a Tupac Shakur. YC. Alguien esperaba que Knight se convirtiera repentinamente en un testigo cooperativo. Después de todos estos años, sus propias palabras hicieron que esa expectativa desapareciera casi de inmediato. Knight dijo que el juicio no tenía nada que ver con él, y advirtió que si alguien intentaba llevarlo a la sala del tribunal, las consecuencias recaerían sobre la persona que lo obligó a ir allí. El lenguaje era sorprendente, porque no parecía la incertidumbre de un hombre que simplemente quería evitar la atención. Sonaba como el lenguaje deliberado de alguien que cree que su silencio tiene valor y que está dispuesto a defender ese silencio si es necesario. Knight ha sido identificado como un posible testigo de cargo en el caso Davis, y si se le cita formalmente se le podría exigir legalmente que comparezca ante el tribunal. Pero obligar a un hombre a entrar en el estrado de los testigos y persuadir a ese mismo hombre a que proporcione información que los fiscales realmente puedan utilizar son dos desafíos completamente diferentes, y todos los involucrados comprenden la diferencia. Knight no es simplemente alguien que escuchó una historia después, o que se encontraba en algún lugar cercano cuando ocurrió el tiroteo. Estaba dentro del BMW. Él conducía el vehículo. Estaba sentado a poca distancia cuando los disparos atravesaron el lado del pasajero, y él personalmente experimentó la violencia que dejó a Tupac gravemente herido, y envió su propia vida por un camino completamente diferente. Dio la vuelta al vehículo dañado e intentó llevar a Tupac hacia asistencia médica, mientras la ciudad continuaba moviéndose a su alrededor, aparentemente sin darse cuenta de que una de las figuras más reconocibles de la música estaba luchando por su vida a solo unos metros de distancia. Durante casi 3 décadas, Knight ha vivido con el recuerdo de esa noche, mientras observaba a investigadores, periodistas, cineastas, podcasters y el público regresar repetidamente a las mismas preguntas sin respuesta. Sin embargo, a pesar de innumerables oportunidades de contar su versión, ha seguido resistiéndose a identificar al tirador o a brindar públicamente el tipo de testimonio que podría resolver el misterio central.
Su razonamiento, al menos según sus propios comentarios anteriores, va mucho más allá de simplemente negarse a cooperar. Knight ha descrito testificar contra alguien como algo más devastador que apretar un gatillo porque, en su opinión, una persona que es identificada públicamente puede sufrir consecuencias repetidamente a través del sistema legal, prisión, represalias y las infinitas consecuencias de ser etiquetado como informante. Esa filosofía ayuda a explicar por qué su silencio sigue siendo tan difícil de romper, incluso cuando el caso se ha acercado más que nunca a una sala del tribunal donde cada pregunta sin respuesta de repente tiene un peso enorme. Pero el silencio de Knight sobre la identidad del tirador no significa que haya permanecido en silencio sobre todo lo relacionado con el caso. En su última entrevista, su atención pareció dirigirse hacia un objetivo diferente y potencialmente más complicado, alguien cuyo nombre ha permanecido entretejido en el trasfondo de la investigación de Tupac durante años. Y ahí es donde la historia se vuelve aún más inquietante, porque el asesinato no surgió de un solo momento aislado. Surgió de una cadena de eventos que comenzaron horas antes del tiroteo, cuando Las Vegas estaba repleta de celebridades, luchadores, músicos, figuras de pandillas y fanáticos que se habían reunido para una de las noches de boxeo más importantes del año. Se suponía que el 7 de septiembre de 1996 sería una noche de celebración con Mike Tyson, enfrentándose a Bruce Seldon en el MGM Grand y Tupac Shakur y Suge Knight observando desde el ring. Tyson ganó por nocaut. En el primer asalto la arena estalló, y por un breve momento todo pareció ser exactamente lo que todos habían viajado a Las Vegas para experimentar. Pero después de la pelea bajo la emoción y los flashes de las cámaras, comenzó una cadena de acontecimientos completamente diferente. Mientras miles de personas pasaban por el MGM Grand, un asociado de Death Row Records supuestamente reconoció a Orlando Baby Lane Anderson, un miembro de 21 años de los Southside Compton Crips. Anderson había estado involucrado previamente en una confrontación en Lakewood Mall en California, donde él y otros miembros de los Crips supuestamente habían atacado y robado a otro asociado del Corredor de la Muerte, llevándose un colgante del Corredor de la Muerte en el proceso. Para las personas ajenas a ese mundo, el incidente podía haber parecido otro robo callejero. Sin embargo, dentro de la cultura que rodea a Death Row Records y las pandillas relacionadas con él, el simbolismo tenía un peso mucho mayor. Un colgante robado no era simplemente un objeto que desaparecía del cuello de alguien. Podría interpretarse como humillación, falta de respeto y un desafío público a una organización cuya reputación dependía en gran medida de no parecer nunca débil. Anderson fue señalado a Tupac, y lo que siguió sucedió con una velocidad asombrosa. Tupac se acercó a él y estalló una confrontación con Knight y otros asociados del Corredor de la Muerte, uniéndose al ataque. Las cámaras de seguridad dentro del MGM Grand capturaron partes de la golpiza, creando un metraje que se volvería central en la historia después del tiroteo y luego se reproduciría repetidamente mientras los investigadores intentaban reconstruir lo sucedido. Pero el enfrentamiento físico dentro del MGM Grand fue solo una parte de la historia. Según los comentarios que Knight dio más tarde en una entrevista a Tupac, estaba profundamente preocupado de que las imágenes de vigilancia pudieran crear consecuencias legales para él particularmente, porque acababa de salir de prisión mientras apelaba su condena. Según los informes, la posibilidad de volver a estar bajo custodia pesaba mucho sobre él, y Knight recordó que Tupac expresó una determinación escalofriante de que preferiría morir antes que regresar a prisión. Después de dejar el MGM Grand, Tupac regresó al Luxor, se cambió de ropa y finalmente se unió a Knight en un BMW negro, mientras se preparaban para viajar hacia el Club 662, un lugar asociado con Knight en East Flamingo Road. Otros vehículos del Corredor de la Muerte los siguieron creando un pequeño convoy, mientras Tupac parecía lo suficientemente relajado como para interactuar con las personas alrededor del auto y reconocer la atención de los fanáticos. Por unos momentos la violencia dentro del MGM Grand
pareció pertenecer a otro capítulo de la noche. La ciudad seguía brillando, el tráfico seguía moviéndose por las calles, y Las Vegas seguía llena del ruido y la energía de la gente que no tenía idea de lo que estaba a punto de suceder. Luego, un Cadillac blanco se detuvo junto al BMW, cerca de la intersección de East Flamingo Road y Cobalt Lane, y en cuestión de segundos la trayectoria de la vida de Tupac Shakur, la vida de Suge Knight y toda una generación de cultura popular cambió permanentemente. El tiroteo en sí duró solo unos momentos, pero sus consecuencias han continuado durante casi 30 años. Según se informó, 4 hombres estaban dentro del Cadillac blanco, y los investigadores han pasado décadas intentando comprender por qué ese vehículo estaba allí, quién estaba dentro, cómo sabían dónde estaría Tupac, y si el enfrentamiento en el MGM Grand había desencadenado directamente lo que sucedió después. Esas preguntas han transformado el caso en algo más grande que un solo asesinato sin resolver. Han creado una historia en expansión que involucra lealtad, venganza, dinero, rivalidades entre pandillas, poder de la industria musical, relaciones personales y una cultura en la que la información podría tener consecuencias mucho más allá de la sala del tribunal. Y en el centro de todo, sigue la misma inquietante pregunta: ¿quién sabía dónde estarían Tupac y Knight esa noche? Todo caso importante sin resolver llega finalmente a un momento en el que algo inesperadamente rompe el muro de la incertidumbre. A veces es ADN descubierto décadas después, a veces una fotografía olvidada, una huella dactilar pasada por alto, una grabación de vigilancia recién examinada, o un testigo que finalmente decide que llevar el secreto se ha vuelto más pesado que revelarlo. La investigación de Tupac Shakur ha parecido repetidamente acercarse a ese momento, solo para retirarse una vez más a preguntas sin respuesta. No se recuperó ningún arma homicida que resolviera de manera concluyente el caso. El Cadillac blanco asociado con el tiroteo nunca fue recuperado, lo que dejó a los investigadores sin una de las pruebas físicas más obvias que podrían haber esperado examinar. Y durante años, la ausencia de esa evidencia significó que la historia dependiera en gran medida de recuerdos, relatos contradictorios, viejas rivalidades y personas que sabían mucho más de lo que estaban dispuestas a decir. Ahora, con un juicio histórico acercándose y Suge Knight hablando desde detrás de los muros de la prisión, el silencio que rodeó esa noche ha comenzado a sonar diferente. Sus palabras no proporcionan una simple confesión, ni responden de repente a todas las preguntas que han perseguido el caso desde 1996. Más bien reabren la posibilidad de que la información más importante aún pueda estar encerrada en los recuerdos de las personas que sobrevivieron esa noche, y que después de 30 años, una de esas voces finalmente pueda estar preparándose para decirle al mundo cuánto recuerda. El hombre que se cree que apretó el gatillo. Orlando Anderson fue asesinado a tiros en otro incidente de pandillas en Compton, en mayo de 1998. Tenía 23 años. Durante décadas este caso parecía destinado a permanecer sin resolver. Y lo habría sido si no fuera por la incapacidad de un hombre de mantener la boca cerrada. Dwayne Keffe D. Davis, tío de Anderson y ex tirador de los Southside Compton Crips, hizo algo que ningún abogado defensor del mundo podría haber anticipado. Pasó 20 años confesando públicamente su papel en el asesinato en todos los medios a su disposición. Dio entrevistas policiales, apareció en A&E, USA Network, Fox y BET. Participó en una serie documental llamada Death Row Chronicles en 2018, donde describió la noche del tiroteo con detalles inquietantes, diciéndole a las cámaras que los disparos fatales provinieron del asiento trasero del Cadillac y que lo guardaría para el código de calles. Dijo ante la cámara: «Acaba de llegar del asiento trasero, hermano». Y luego en 2019 publicó unas memorias llamadas Compton Street Legend, con un eslogan que decía: «El último testigo vivo del asesinato de Tupac está contando su historia». En ese libro, Davis describió cómo obtuvo la Glock calibre .40 utilizada en el tiroteo, viajó en el Cadillac blanco y estuvo presente cuando se realizaron los disparos.
Incluso describió lo que llevaba puesto un traje de la historia del crimen de Ray Luca. Y los fiscales encontraron más tarde una fotografía Polaroid de Davis con ese mismo atuendo. El 29 de septiembre de 2023, la policía de Las Vegas arrestó a Davis en su casa en el suburbio de Henderson. Había estado viviendo un retiro tranquilo. Jugó golf. Tenía nietos y realmente creía que nadie podía tocarlo. Pero el acuerdo de oferta en el que se basó se hizo con un grupo de trabajo conjunto federal y de Los Ángeles que investigaba el asesinato de Notorious B.I.G., no con las autoridades de Nevada. Los fiscales de Las Vegas argumentaron que nunca estuvieron obligados por ese acuerdo, y un juez estuvo de acuerdo. Davis ahora se encuentra en una celda de la cárcel de Las Vegas, acusado de asesinato con el uso de un arma mortal. CEO ha declarado inocente. Rechazó un acuerdo de culpabilidad, y la defensa que presentará en 2026 podría ser la táctica más audaz en la historia legal moderna, porque ahora afirma que ni siquiera estuvo en Las Vegas la noche en que mataron a Tupac. El problema es que los recibos de hotel descubiertos por los investigadores muestran una habitación en el Monte Carlo, reservada a nombre de la esposa de Davis, Paula Clemons, el 7 de septiembre de 1996, y una habitación en el Excalibur, reservada a nombre de Orlando Anderson, la misma noche. Pero la evidencia más dañina contra Davis no provino de los investigadores ni de los registros del hotel, y se entregó en una llamada telefónica de 7 minutos, que el propio Davis hizo desde un teléfono de la cárcel pocos días después de su arresto. La llamada telefónica que destruyó todo. Cada llamada telefónica en la cárcel queda grabada. Todo recluso lo sabe. Hay carteles colocados al lado de los teléfonos. Hay mensajes automáticos que se reproducen antes de cada llamada. Y sin embargo, en los días posteriores a su arresto en septiembre de 2023, Keefe D. Davis tomó el teléfono. Llamó a una mujer identificada como su amante, una mujer que se dirigió a él como su esposo, a pesar de su matrimonio legal con otra persona, y cuando ella le preguntó sobre las memorias, su respuesta fue inmediata. «Oh sí, hice. 4 palabras. Eso es todo lo que hizo falta para derrumbar todos los cimientos de su defensa». Durante meses, Davis y su equipo legal habían estado construyendo su caso en torno a un único argumento, que la leyenda de Compton Street era ficción escrita enteramente por el coautor Yusuf Jah, y que Davis ni siquiera había leído el libro. Onuna. Entrevista en la cárcel de marzo de 2025 con ABC News. El propio Davis lo dijo. Nunca leí el libro. Simplemente le di detalles de mi vida, y él hizo su pequeña investigación y escribió el libro por su cuenta. Pero la llamada telefónica contó una historia diferente, y la jueza Carly Kearney dictaminó que las memorias eran admisibles como evidencia, señalando que Davis hizo múltiples declaraciones públicas, calificando el libro como la verdad real. Los fiscales planean reproducir esa grabación de 7 minutos durante el juicio que se espera que dure 4 semanas. Y si está sentado pensando que Davis aún podría encontrar una salida. A esto considere lo que dijo Suge Knight sobre esa defensa desde su celda de prisión. Si esa es su defensa, bien podría salir con fuerza y entrar darle un puñetazo a su abogado en la cara porque usted ya se metió allí. Knight comparó a Davis con un hombre que cae por un acantilado, agarra flores y ramitas sabiendo que nada lo detendrá, sabiendo que eso no las detendrá, y eso es lo que está haciendo. Pero la llamada telefónica y las memorias ni siquiera son la parte más explosiva de este caso, porque en su sesión de propuesta de 2008, con investigadores federales, Davis dejó caer un nombre que ha rondado este asesinato durante 3 décadas. Un nombre que apareció 77 veces en los documentos judiciales del fiscal de distrito del condado de Clark, de julio de 2024, la recompensa de $1 millón, Sean Diddy Combs. Ese es el nombre que Keefe D. Davis dio a los investigadores cuando preguntaron quién financió el golpe. Según un documento de la DEA de 2025, obtenido por USA Today, Davis alegó que Combs ofreció una recompensa de $1 millón por las cabezas de Tupac Shakur y Suge Knight.
Davis dijo a los investigadores que Combs dijo algo como que daría cualquier cosa por las cabezas de esos tipos, y que hizo esta declaración abiertamente frente a hasta 45 personas. Combs siempre ha negado cualquier implicación. La policía de Las Vegas ha confirmado que nunca ha sido considerado sospechoso ni acusado en relación con el asesinato, pero eso no ha impedido que las acusaciones crezcan cada año que pasa, especialmente por parte de Suge Knight. Desde prisión, Knight ha sido implacable en este punto. En su entrevista para la revista People, dijo: «Terminó con una bala de 2 centímetros en el cráneo, pero al mismo tiempo todo el mundo sabe de dónde salió $1.000.000. ¿Qué querría Paclo? Que realmente quiere es la verdad». En el podcast de PBD de abril de 2024, Knight volvió a señalar a Combs, llamándolo informante del FBI y sugiriendo que la industria musical lo sabía desde hacía años. El ex guardaespaldas de Diddy Gene Deal ha instado públicamente a los agentes federales a seguir el dinero, alegando que el $1.000.000 puede haber sido enviado a través de un asociado llamado Eric Poncip Martin, en un audio inédito de 2008. Que apareció en agosto de 2024. El propio Davis reveló que intentó cobrar el $1.000.000 de Combs después del asesinato, pero fue traicionado por Martin, quien supuestamente desapareció con el dinero. La familia de Tupac contrató a un abogado con sede en Nueva York para explorar estas conexiones, y aunque Combs nunca ha sido acusado, su nombre ahora aparece como una sombra sobre cada rincón de este juicio. La negativa de Suge Knight a testificar no es cobardía, es convicción. Ya sea que lo respetes o lo desprecies, debes entender que el código por el que vive Knight es más antiguo que el hip hop, más antiguo que los registros del corredor de la muerte, y más antiguo que cualquier cosa que sucedió en esa intersección de Las Vegas en 1996. En las calles de Compton, donde Knight creció, la cooperación con las fuerzas del orden se trata como el acto máximo de traición. Knight se ató las manos con su propia filosofía en esa entrevista de ABC News. «Mi lealtad a Tupac nunca podrá verse comprometida», afirmó. «Yo como hombre lo que creo no puede verse comprometido. No estoy ahí para ayudarlo y tampoco estoy ahí para lastimarlo». Y puedes sentir la contradicción imposible en cada palabra. Le encanta Tupac. Davis, que piensa en él todos los días. Lo vio desangrarse en el asiento del pasajero de su propio automóvil, y sin embargo no entrará a una sala del tribunal, y hará lo único que podría generar cierta responsabilidad por esa muerte, porque hacerlo lo convertiría en algo que considera peor que un asesino. Siguió hablando hasta que le pusieron las esposas, dijo Knight sobre Davis. Todo lo que dijo y habló ya lo contó a sí mismo. Esa última línea es lo más parecido a un veredicto que Suge Knight jamás pronunciará. Él cree que Davis es culpable, pero cree que el sistema debería condenar a Davis por las propias palabras de Davis, no por las suyas. La fiscalía no tiene el arma homicida, ni un Cadillac blanco, ni cómplices supervivientes dispuestos a testificar, ni cooperación del único testigo vivo. Su caso se basa en gran medida en un acusado que pasó 2 décadas haciendo declaraciones sobre el asesinato antes de afirmar más tarde que algunas de ellas eran ficción. Está en la mente de todos. El juicio de Keffe D. Davis será uno de los casos de asesinato más inusuales en la historia legal estadounidense. Un hombre está siendo procesado casi exclusivamente por sus propias palabras. La evidencia física no existe. El testigo estrella se niega a cooperar y la estrategia de defensa del acusado requiere que el jurado crea que un hombre que pasó 20 años en la escena de uno de los asesinatos más famosos del mundo estaba mintiendo en todas las ocasiones. Pero para cualquiera que haya crecido escuchando a Tupac, para cualquiera que recuerde dónde estaba el 13 de septiembre de 1996, cuando se supo que había fallecido, este juicio se trata de algo mucho más grande que Keffe D. Davis. Suge Knight, el hombre en el centro de todo, terminó su entrevista con ABC News hablando de su hijo menor, un joven de 16 años llamado Legend, que juega baloncesto y escribe música rap.
Su rapero favorito es Tupac, dijo Knight. El rapero favorito de su amigo, pues Tupac. Entonces esta generación más joven todavía cree y ama a Tupac, mi propio hijo. Y luego dijo algo que recordará a cualquiera que alguna vez haya amado a un artista, como la gente amaba a Tupac. Tupac no está aquí. Bueno, no diría que no está aquí porque está en la mente de todos. Y las personas que lo conocieron, él está en su corazón. Deje un comentario y díganos qué piensa sobre este caso, y si cree que finalmente ha salido a la luz toda la verdad, o si el nombre más importante de esta historia todavía está protegido. Queremos escuchar tu opinión.